Bueno, jóvenes, nosotros vamos a ver el día de hoy, antes de comenzar, ya como quien dice el repaso, una regla que se llama la regla de L'Hopital, así se dice, L apóstrofe Hopital. Encima de la O va como un sombrerito. ¿Por qué? Porque esto es del francés. Hay algunos textos que dicen simplemente la regla de Hospital, pero es L'Hopital, L'Hopital. Esta regla se aplica en los límites indeterminados. Recuerden que nosotros habíamos visto diferentes tipos de indeterminación, ¿no? Habíamos visto que estaba la indeterminación 0 partido en 0, la indeterminación infinito partido en infinito, la indeterminación 1 elevado al infinito, la indeterminación 0 elevado a la 0, la indeterminación infinito menos infinito, la indeterminación infinito a la 0. Y estos son, digámoslo así, los tipos de indeterminaciones que nosotros vamos a trabajar. Es decir, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pueden conseguirse otras, pero con esta es más que suficiente las que vamos a trabajar. Vamos a suponer que yo les voy de una vez con el ejemplo para que vean cómo se aplica esto. Y yo les digo resolver el límite. Entonces le coloco un límite que es de la forma límite. Cuando x tiende a 0, pasamos a una línea de fracción. En el numerador voy a escribir e elevado a la x menos e elevado a la menos x. Y en el denominador voy a escribir el seno de x. Si nosotros vamos a hacer sustitución directa acá, el resultado de ese límite es e elevado a la 0. Entonces ustedes dicen e elevado a la 0 menos e elevado a la menos 0. Todo dividido entre seno de 0. Es decir, están haciendo la sustitución inmediata. Y eso es por la regla del límite. E a la 0 es 1. E a la menos 0 también es 1. Sobre seno de 0 es 0. Y 1 menos 1 es 0. Y 0 entre 0 es una indeterminación. Ahora, ¿cómo se rompe esa indeterminación? Fíjense cuál va a ser el proceso. Ustedes van a volver a escribir el límite cuando x tiende a 0 y escriben tal cual como se les está presentando el valor, la expresión del límite. Y dicen e elevado a la x menos e elevado a la menos x sobre el seno de x. Aquí ustedes van a escribir igual y van a escribir L apóstrofe H. Esto va a significar de que ustedes van a aplicar aquí L'Hopital. Al aplicar aquí L'Hopital, esto se va a derivar, pero se va a derivar por separado. Cuando yo digo por separado, es que se deriva arriba y se deriva abajo. No es un cociente, ¿ok? Entonces, cuando ustedes derivan aquí, la derivada de e a la x, es decir, es como si yo les digo a ustedes, tomen e a la x menos e a la menos x y lo derivan separado del seno de x derivado. Esa es la aplicación. Entonces ustedes dicen, voy a escribir por acá, que esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a 0. La derivada, entonces ustedes dicen, bueno, esto es e a la x derivado, menos e a la menos x derivado, sobre, aquí podemos escribir ya la derivada del seno, que es el coseno de x, igual, límite, cuando x tiende a 0, la derivada de e a la x es el mismo e a la x. La derivada de e a la menos x es e a la menos x, pero con este menos me queda más.
e a la menos x. Y todo esto dividido entre el coseno de x. Ahora, si x tiende a 0 en esta expresión, haciéndolo por sustitución directa, nosotros podemos ver que esto es e elevado a la 0 más e elevado a la menos 0 sobre el coseno de 0. Y si nosotros vemos e a la 0 es 1, e a la menos 0 también es 1, y el coseno de 0 es 1. Quiere decir que finalmente el límite me da como resultado 2. Y fíjense que se rompió la indeterminación. No usamos ninguna otra situación extraña. Pregunta al respecto antes de avanzar. ¿Ok? Ya, déjenme ver si consigo por acá otra expresión. Ejemplo. Recuerden que nosotros habíamos visto que el límite, cuando x tiende a 0, del seno de x partido en x, era igual a 1. Y esto parece medio ilógico, porque cuando uno hace sustitución directa, aquí me queda seno de 0 partido en 0, seno de 0 es 0, 0 entre 0 es indeterminación. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo me da 1? Ah, bueno, uno puede aplicar L'Hopital. Y dice, bueno, yo escribo nuevamente la expresión idéntica. Y luego aquí digo, en el igual, encima del igual, LH, L, apóstrofe H. Esto significa que voy a aplicar la propiedad. Quiere decir que esto es el límite. Cuando x tiende a 0, paso mi línea de fracción. Derivo la parte de arriba sola y derivo la parte de abajo sola. No es un cociente. Aquí me queda que esto es el límite. Cuando x tiende a 0, la derivada del seno es el coseno de x. Y la derivada de x es 1. Y si ustedes ven, cuando yo le aplico x tiende a 0 al coseno, aquí me queda coseno de 0. Y si x tiende a 0, como esto es una constante. Y el coseno de 0 es 1 sobre 1 y me da 1. Y eso verifica lo que está aquí. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, le vamos a aplicar L'Hopital. Ahora, ese no es el único tipo de indeterminación que a mí se me puede presentar. Vamos a hacer ahora una que tenga infinito. Entonces voy a colocar por acá ejemplo. Y voy a escribir por acá sea el límite. Cuando x tiende ahora a infinito, escribo arriba x. Y en el denominador voy a escribir, ya va, déjame arreglar bien esta x. Y en el denominador voy a escribir la expresión logaritmo natural de x, todo elevado a la 3. Y a esto le voy a sumar 2x. Si ustedes hacen sustitución directa, cuando x tiende a infinito, x tiende a infinito arriba en el numerador. Pasan su línea de fracción. Y en la parte de abajo, aquí dice límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x a la 3. Logaritmo de x a la 3 es infinito. Porque x tiende a infinito, entonces esto se va a infinito. Y 2 por infinito se va a infinito. Quiere decir que en el denominador es infinito. Cuando es infinito más infinito no hay problema, porque eso es una indeterminación de todas maneras. El problema es cuando es infinito menos infinito. Ese sí es indeterminación. Entonces yo estoy aquí con una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Entonces ustedes dicen por acá, bueno, esto es una indeterminación. Hay que romperla. Entonces uno dice, bueno, ¿qué debo hacer yo aquí para poder resolver esto? Bueno, vuelvo a escribir el límite. Cuando x tiende a 0, arriba escribo x. En el denominador escribo lo mismo que me están dando. Es decir, el logaritmo natural de x
todo elevado a la 3 más 2x. ¿Y aquí qué voy a aplicar? L'Hopital. Al aplicar L'Hopital, digo límite cuando x tiende a 0. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. Y aquí digo x derivado. Y abajo digo logaritmo de x elevado a la 3 y lo voy a escribir entre corchetes y lo derivo. Y aquí 2x derivado. Fíjense que aquí no se aplica regla del cociente. Arriba una derivada diferente a la de abajo. Esto me da como resultado el límite cuando x tiende a 0. La derivada de x es 1. Paso mi línea de fracción. La derivada del logaritmo de 3x es la función que está más afuera es 3, potencia, y la que está más adentro es logaritmo. Entonces ustedes dicen 3 por el logaritmo de x elevado a la 2. Por, entonces ustedes dicen acá, logaritmo de x derivado. ¿Por qué? Porque esa es la derivada interna. Más 2 por x que van a derivar. Vamos a quitar ese 1 de ahí y a colocarlo en el centro para que tenga una mejor visión esto. Cuando yo estoy aquí, yo puedo escribir que esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Arriba sigue siendo 1. Y en la parte de acá me queda 3, paréntesis, logaritmo de x al cuadrado. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y la derivada de x es 1, por 2 me da 2. Ahora, si ustedes pueden ver acá, x tiende a 0. ¿Ok? Entonces uno viene y analiza aquí como lo vimos en la parte de los límites. Aquí. Aquí no hay problema porque esto es una constante. Y aquí no hay problema porque esto es una constante. Entonces yo voy a estudiar aquí el límite de 3 logaritmos de x al cuadrado por 1 partido en x. Cuando x, perdón, aquí era cuando x tiende a infinito, disculpen. Aquí va infinito. Aquí va infinito. Se me pasó, disculpen, acá. Aquí va infinito y aquí va infinito. Entonces aquí cuando x tiende a infinito. ¿Cuánto me da esto? A mí esto me da como resultado 0 y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque x, este que está aquí, crece más rápido que el logaritmo de x, aunque esté al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es una expresión de un polinomio que crece, que hace que crezca más rápido. Y si esto tiende a infinito y esto tiende a infinito, pero el infinito de abajo es más grande que el de arriba, esto tiende a 0. Quiere decir que retomando este resultado, me va a quedar entonces que el límite, cuando x tiende a infinito, de lo que me está quedando aquí, que lo voy a volver a escribir, 1 sobre, entonces me quedaba aquí que esto era 3 logaritmo de x, todo esto al cuadrado, por 1 sobre x más 2. Pero resulta que acabamos de ver que esto que está aquí, esto que está acá me da, todo esto me da 0. Quiere decir que el resultado final de esto es 1 sobre 0 más 2, y esto es 1 partido en 2. Preguntas. Bueno, continuemos entonces. Tomemos otra hoja. Y ahora vamos a estudiar otro tipo de indeterminación. Vamos a colocar por aquí que ahora voy a tener una indeterminación de la forma 0 por infinito. Y lo voy a encerrar por acá. Recuerden que aquí nosotros estudiamos la indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Y aquí estudiamos la indeterminación de la forma
¿Dónde está? ¿Dónde está? 0 sobre 0. Ahora estamos en la indeterminación de la forma 0 por infinito. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo el límite cuando x tiende a pi cuarto y voy a escribir aquí la tangente de x menos 1 multiplicado por la secante del ángulo doble. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y para qué se va a utilizar esto a futuro? En cálculo 2 y en cálculo 3, cuando se presenten unas cosas que se llaman las integrales impropias. Los límites que se consiguen allí se resuelven aplicando esta regla, la regla del L'Hopital. Bueno, si nosotros vemos acá, cabe recordar que si ustedes colocan la tangente de 45 grados, que es equivalente a la tangente de pi cuarto, eso les va a dar a ustedes en su calculadora 1. Entonces quiere decir que cuando ustedes tienen tangente de 45 menos 1, eso le va a dar como a ustedes como resultado 0. ¿Por qué? Porque todo esto me da 0. Ahora, ¿cuánto vale la secante de 2x? Resulta que la secante de 2x, cuando x tiende a pi cuarto, eso se va a infinito positivo. Quiere decir que esto es producto por infinito. Una forma de poder ver que esto se va a infinito es haciendo una gráfica. Voy a escribir, por ejemplo, aquí, para compartir con ustedes para que lo recuerden, la función secante. Voy a escribir aquí, me voy aquí, buscamos función y aquí está. Si yo tengo seno, si tengo coseno, el inverso es la secante, ¿cierto? Yo voy aquí a colocar coseno de x. Ya saben que el coseno de x es igual a 1 sobre la secante. Es decir, que si yo tengo ahora otra función y digo 1 dividido entre la función f de x, observen que obtengo la secante. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que x tiende a pi cuarto. Lo que pasa es que aquí tendríamos nosotros que cambiar. Vamos a ver si lo podemos cambiar. ¿Cómo era el negocio aquí? Nos íbamos al eje x. Y aquí le vamos al grado a dar la distancia, se la vamos a dar en pi. Listo. Bueno, pongan atención. Resulta que aquí está pi medio. Yo puedo restringir, bueno, como esta es una función periódica, solo la vamos a estudiar aquí, ¿ok? Voy a buscar aquí pi cuarto, que debe estar más o menos como por el medio. Aquí. Entonces voy a colocar aquí pi dividido entre 4. Y me da esto. Si yo ahora voy a evaluar la función g, esta que está aquí, miren, que es esta, que es la secante, pero del ángulo doble, lo aquí es simplemente para que ustedes vean. Y yo tengo aquí la función g. Voy a evaluarlo ahora en a, que es el valor que me está dando aquí. El valor me da 1.41. Pero resulta que eso lo tengo que multiplicar por 2. Quiere decir que si yo coloco aquí en a, yo coloco 2 que multiplica esto, fíjense que esto me está dando un número muy grande. Quiere decir que la imagen de esto se está yendo un número muy grande, se está yendo infinito. Lo que hay que aquí no se puede ver, pero es como si yo le dijera, yo voy a ubicar, por ejemplo, si este es serio, este es pi medio, pi cuarto por aquí. Y cuando yo voy a hacer la gráfica de la función, el punto que va a estar arriba, miren, el punto que va a estar arriba no para. Es decir, que eso se va a ir al infinito. Por eso, aquí la secante del ángulo doble se va al infinito. Bueno, eso era para explicarles simplemente.
¿Ok? Ahora, ya tengo una indeterminación aquí de esta forma. ¿Cómo se resuelve eso? Fíjense cómo lo hacemos. Yo voy a escribir el límite cuando x tiende a pi cuarto de la tangente de x menos 1 multiplicado por la secante de 2x. Y esto que está aquí, lo voy a cambiar por su cofunción. Es decir, que el límite que yo tengo acá, lo voy a transformar cuando x tiende a pi cuarto de la tangente de x menos 1 multiplicado por 1 sobre el coseno de 2x. ¿Por qué? Porque esta es su cofunción. Cuando yo tengo esto, yo vengo y lo reescribo y digo límite cuando x tiende a pi cuarto. En el numerador tengo el tangente de x menos 1 y en el denominador tengo el coseno de 2x. Pero si x tiende a pi cuarto, esto me da tangente de pi cuarto menos 1 sobre el coseno de 2 que multiplica a pi cuarto. ¿Cuánto vale la tangente de pi cuarto? 1 menos 1 sobre. Al simplificar 2 con 4 me queda 2 acá. Es decir, coseno de pi medio y coseno de pi medio es 0. Y me queda 0 sobre 0. Es decir, que la original indeterminación que yo tenía al principio, que era 0 por infinito, yo vine y la transformé en una indeterminación de la forma 0 partido en 0. Y eso es lo que hay que hacer. Cada vez que nosotros tengamos una indeterminación de la forma 0 por infinito, hay que llevarla a la forma 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque al llevarla a la forma 0 sobre 0, yo puedo aplicar L'Hopital. Entonces yo digo acá, aplicando L'Hopital. Entonces uno viene y vuelve a escribir la ecuación del límite cuando yo lo transformé, cuando x tiende a pi cuarto. Entonces aquí nos había quedado que era la tangente de x menos 1, todo dividido entre el coseno de 2x. Entonces yo vengo y le aplico aquí L'Hopital. Recuerden que se hace aquí. Entonces me queda que esto es el límite cuando x tiende a pi cuarto. La tangente derivada, uno podría decir aquí, lo voy a escribir. Aquí sería la tangente derivada menos 1 derivado. Y aquí abajo sería el coseno de 2x derivado. Esto me da como resultado aquí igual al límite cuando x tiende a pi cuarto. Voy a escribir mi línea de fracción. Y vamos a ver, ¿cuánto vale la derivada de la tangente? La secante cuadrado de x. Y la derivada de 1 me queda 0. La derivada del coseno es menos el seno de 2x por 2x derivada. ¿Por qué? Porque es la derivada interna. Finalmente me queda que esto es el límite cuando x tiende a pi cuarto y me queda la derivada de 2x al aplicar factor común, el múltiplo común, me queda que eso es menos 2 veces el seno de 2x. Y todo eso va a quedar en el numerador la secante al cuadrado de x. Ahora, cuando yo estoy aquí, que voy a evaluar esto, resulta que arriba me está quedando la secante. Secante de pi cuarto. Voy a buscar la calculadora para que lo vean. Ya va un minutito. Entonces voy a escribir aquí pi cuarto. Me voy aquí al sistema radian. Y voy a buscar aquí pi. ¿Dónde está pi? Aquí está. Entonces voy a escribir aquí pi dividido entre 4 y le voy a calcular la secante. La secante es la inversa del coseno.
y que dice entrada no válida. ¿Qué quiere decir entrada no válida? Que no existe, porque es una indeterminación, ¿ok? Entonces yo me voy por acá y voy a calcular aquí. ¿Dónde estamos acá? Aquí. Entonces tengo esta expresión. Cuando x tiende a pi cuarto. Entonces, ¿qué me está dando esta expresión en la parte de arriba, jóvenes? Una entrada no válida. ¿Y abajo qué me está dando esto? ¿Ah? Esta es una entrada no válida. Y esto me está dando, si yo lo evalúo aquí, observen, ¿no? Yo tengo aquí menos 2 veces el seno de 2 que multiplica a pi cuarto. Quiere decir que esto es menos 2 por el seno. 4 cancela con 2 y me queda pi medio. Quiere decir que me queda menos 2 por 1 y eso es menos 2. Es decir que en el denominador ya sé que me da menos 2. Esto me está dando menos 2. Pero el numerador tiene una entrada no válida aquí. Ah, pero yo conozco una identidad fundamental. Y la identidad fundamental no solo del seno, sino de la tangente dice que si yo tengo 1 más la tangente al cuadrado de x, eso me da como resultado la secante al cuadrado de x. Es decir, que este valor que está aquí, que es este, lo voy a cambiar por todo este. Así que esto me va a dar como resultado, vamos a quitar esto y esto que está aquí. Esto me está dando como resultado, fíjense, el límite, cuando x tiende a pi cuarto, arriba, ¿qué me está quedando? Ya saben que arriba voy a cambiar la secante cuadrado por 1 más tangente. Y abajo me queda igual. Pero resulta que esto es 1 más la tangente al cuadrado de pi cuarto. Y abajo, esto que está acá me da menos 2. Quiere decir que finalmente esto me da como resultado 1 más la tangente de pi cuarto, lo voy a escribir por acá. La tangente de pi cuarto es 1. Y como es 1, arriba me queda 1 más 1. Y abajo me queda menos 2. Es decir, que me queda 2 sobre menos 2. Quiere decir que el resultado es 1. Y aquí está el resultado del límite. Recuerden que estamos en un límite de la forma 0 por infinito. Entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿y cómo nos va a colocar un ejercicio de esto? Yo les colocaría, dado el siguiente, por ejemplo, así. Vamos al tipo de indeterminación ahora para que vean esta. La indeterminación de la forma 0 elevado a la 0. Entonces yo le podría colocar acá un ejercicio así, que dijera en la prueba así. Dado el siguiente límite, entonces les doy el límite y digo, límite cuando x es 0 de x elevado a la tangente de x. Entonces les preguntaría, ¿qué tipo de indeterminación presenta? Y también le preguntaría, ¿cuál es el valor del límite? Entonces, en esta parte que está aquí, yo les pondría una rayita donde ustedes escogen y ponen el numerito que va aquí. Y en este una rayita donde ustedes escogen una selección y lo ponen aquí. Así que va a ser. Ahora vamos a hacer este límite. Entonces digo por acá, límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la tangente de x. Fíjense una cosa. Si x tiende a 0, esto me da como resultado 0.
Y si x tiende a 0, esto me queda tangente de 0. Y si ustedes ven eso es 0 elevado a la 0. Y ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué 0 elevado a la 0? Claro, porque recuerden que la tangente de 0, déjenme escribirlo bien. Recuerden que la tangente de 0 es lo mismo que el seno de 0 sobre el coseno de 0. ¿Y cuánto vale el seno de 0? 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? 1. Y 0 entre 1 que me da 0, por eso aquí va 0. Entonces ustedes tendrían que buscar en la selección el tipo de indeterminación y marcarlo. ¿Sí? Y marquen el tipo de indeterminación. Ya después que ustedes lo marcan, entonces ustedes dicen, ahora lo voy a resolver. Entonces, ¿de qué manera lo voy a resolver? Entonces yo vengo y escribo por acá, límite, cuando x tiende a 0, de x elevado a la tangente de x. Entonces digo yo, ¿qué puedo hacer yo en esta expresión? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Uno podría decir, bueno, yo puedo llamar a esto y voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Es decir, que aquí digo logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la tangente de x igual al logaritmo neperiano o logaritmo natural de y. Como el logaritmo del límite es lo mismo que el límite del logaritmo, yo puedo escribir aquí límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x elevado a la tangente de x. Si ustedes quieren, quitan el paréntesis, ya se sobreentiende. Se queda sobreentendido acá. Aquí, así, de esta forma. Y todo esto va a ser igual a el logaritmo de y. Ok. Entonces aquí aplicamos logaritmo de x a la tangente. Aplicamos la propiedad. Entonces esto me da como resultado el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x que multiplica el logaritmo de x igual al logaritmo de y. Entonces, cuando yo ya estoy aquí, ustedes dicen, ajá, profesor, ¿y ahora qué voy a aplicar yo aquí? Aquí vamos a aplicar exponencial. Y ustedes dicen, ¿cómo que exponencial, profesor? Sí, recuerden de que este límite que está aquí de la tangente de x por el logaritmo de x. Ya va, denme un minutito para buscar algo aquí que se me olvidó. Disculpen que tenía una situación familiar acá. Ok, entonces habíamos dicho de que este límite que está acá, yo lo podía cambiar por la exponencial. Es decir, esto es el límite cuando x tiende a 0 y quedaba elevado, fíjense, ¿no? A la tangente de x logaritmo de x. Nosotros vimos esto cuando estábamos trabajando límites por indeterminaciones. Ahora, cuando yo tengo esto, que yo le voy a aplicar el límite a todo esto, resulta que esto que está acá es una constante. Entonces yo puedo decir acá que esto es el límite, perdón, que eso se puede escribir como e sigue siendo e. Entonces ahora le voy a aplicar el límite cuando x tiende a 0 al exponente, que es
la tangente de x por el logaritmo de x. ¿Por qué? Porque esto es constante. Y aquí es donde están las variables. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos esto es lo mismo que escribir e elevado. Entonces observen. Límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x. Entonces aquí le queda que esto es la tangente de 0 por límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 0. Aquí le queda que esto es el logaritmo de 0. Ahora, recordemos, esta tangente de 0 ya sabemos que me da 0. Y esta tangente de 0 me da infinito. Porque recuerden que la gráfica de la tangente, cuando x se acerca a 0, ella se va hacia abajo, hacia infinito. Es decir, que ahora la indeterminación que tenemos aquí, que era 0 a la infinito, la transformamos en 0 por infinito. Es decir, 0 elevado a la 0 lo transformamos en 0 por infinito. Y este lo tenemos que transformar en otra cosa, en 0 sobre 0. Ahora, ¿cómo se hace eso? Resulta que ustedes saben que si yo tengo la tangente de x, su cofunción es 1 partido entre la cotangente de x. Entonces aquí me va a quedar igual e elevado al límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Del logaritmo de x sobre la cotangente de x. ¿Qué fue lo que hice aquí? Que cambié la tangente, el logaritmo lo dejé aquí, el logaritmo lo dejé y la tangente lo cambié por cotangente y me queda esto que está acá. Ahora, si nosotros vemos esto que está aquí, resulta de que cuando yo le aplico el límite, cuando x tiende a 0 del logaritmo de x sobre la cotangente de x, cuando x tiende a 0, esto me queda el logaritmo de 0. Y cuando x tiende a 0, esto me queda la cotangente de 0. Y resulta que ya sabemos que el límite del logaritmo de esto, cuando tengo logaritmo de 0, eso se va al infinito. Y la cotangente de 0 también se va al infinito. Cuando yo estoy aquí, digo, voy a aplicar L'Hopital. ¿Por qué? Porque lo llevé a la forma infinito sobre infinito. Es decir, que lo podemos llevar a esta forma o, voy a colocar por acá, lo podemos también llevar a la forma infinito sobre infinito. Este fue como estaba original. Lo transformamos en este y después lo llevamos a este. Puede ser infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Entonces yo digo por acá, igual, y aquí digo, voy a aplicar L'Hopital. Y me queda e al límite cuando x tiende a 0. Entonces ustedes dicen, voy a escribir el logaritmo de x y lo voy a derivar. Y voy a escribir aquí la cotangente de x y la voy a derivar. Esto me da como resultado e elevado al límite cuando x tiende a 0. La derivada del logaritmo es 1 partido en x. Y la derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado de x. Esto está sobre 1, recuerden. Pero nosotros sabemos que la cosecante al cuadrado de x es lo mismo que 1 sobre el seno al cuadrado de x. Entonces aquí me queda e elevado al límite cuando x tiende a 0. Entonces, como yo voy a hacer aquí un cambio, fíjense una cosa. Esta cosecante cuadrado es 1 sobre seno cuadrado. Es decir, que aquí va a quedar el seno multiplicado por 1, entonces me va a quedar aquí menos el seno al cuadrado de x. Y este x que está aquí va a multiplicar a la cosecante, pero la cosecante la cambié por 1 sobre seno. Es decir, que me va a quedar x acá. Ahora yo vengo y les pregunto. Si yo evalúo cuando x tiende a 0, me queda
elevado a menos el seno al cuadrado de 0, todo dividido por ¿cuánto? Por 0. Y si nosotros vemos acá, esto es lo mismo que escribir elevado a la menos 0 sobre 0. ¿Y qué representa esto? Otra indeterminación. Es decir, que tenemos que volver a aplicar L'Hopital. Entonces uno dice, aplicando nuevamente L'Hopital, me va a quedar, escribo la original, E, al límite. Este menos que está aquí lo escribo adelante. Del seno de 2x partido en x. Y digo, aquí voy a aplicar nuevamente L'Hopital. Entonces me queda que esto es E a la menos el límite. Cuando x tiende a 0, me faltó aquí, cuando x tiende a 0, entonces ustedes dicen seno al cuadrado de x derivado sobre x derivado. Igual, E a menos el límite. Cuando x tiende a 0, ustedes pasan su línea de fracción y entonces dicen, ¿cuál es la derivada del seno cuadrado? Aquí hay dos funciones, primero la potencia y después el seno. Entonces me queda que esto es 2 veces el seno de x multiplicado por la derivada interna, que es la derivada del seno, que es el coseno de x. La derivada de x es 1. Ahora, si ustedes ven, esto le da e, un poco grande, disculpen, este e elevado a la menos. ¿Qué me quedaría aquí? 2 veces el seno de 0 por el coseno de 0. Y todo dividido por 1. Ya no me queda espacio. Voy a otra hoja en la pizarra. Entonces me va a quedar aquí finalmente, lo voy a escribir por acá, que esto es elevado. Menos. ¿Cuánto me da el seno de 0? 0. ¿Y cuánto me da el coseno de 0? 1. Y todo sobre 1. Quiere decir que finalmente esto es 2 por 0 por 1, todo esto es 0. Entre 1 me da 0. Es decir que finalmente el resultado es 1. Entonces fíjense que al final nos quedó la siguiente transformación. Fíjense. En un principio teníamos 0 elevado a la 0. Y ese lo transformamos en 0 por infinito. Entonces lo transformamos en 0 por infinito. Después el 0 por infinito lo transformamos en infinito sobre infinito. Y después el infinito sobre infinito lo transformamos en 0 sobre 0. Y esto fue lo que nosotros hicimos en este ejercicio. Transformar esta indeterminación en esta en esta y esta en esta. ¿Y cuál fue el resultado final? 1. Es decir, que ustedes tendrían que marcar el resultado que les esté dando allí. Bueno, en esencia, eso es lo que aparecería para ustedes en los límites que nosotros tenemos para aplicar L'Hopital. ¿Ok? Habría que transformarlos de esa manera. Preguntas al respecto. Bueno, pongan atención. Otro ejemplo que les podría salir en la prueba, haciendo ya, hasta aquí llega lo que nosotros vamos a evaluar. Ya no nos da tiempo a hacer nada más. Entonces, ya para no congestionarlo más, hasta aquí llega la prueba. Pero voy a hacer un repaso de alguna función. Por ejemplo, supongamos que yo les doy a ustedes la función h de x, que es igual a, vamos a ver qué escribimos acá. H de x igual x elevado a la 4 menos 6x elevado a la 2 más 9. Un polinomio. Y ustedes dirán, profesor,
los ejercicios que nos va a colocar a nosotros van a ser polinomiales. Sí, pueden ser polinomiales con una función seno, una función logaritmo, nada del otro mundo. Entonces les voy a pedir aquí dónde crece. Vamos a escribirlo de otra manera mejor. Les voy a pedir aquí dónde están los intervalos de crecimiento y de crecimiento. También, ¿dónde están los puntos máximos y mínimos? También, ¿dónde está la concavidad y los puntos de inflexión? Entonces a ustedes simplemente les saldría, perdón, este era, ¿cuánto mismo? 9, ¿no? Sí, 9. A ustedes simplemente les saldría un ejemplo así como este. Dice, dada la siguiente función, encontrar los intervalos de crecimiento. Entonces yo les coloco varios intervalos. ¿Dónde están los puntos máximos y mínimos? Les doy varios puntos máximos y mínimos. ¿Y dónde está la concavidad? Les doy otros intervalos. Y los puntos de inflexión, otros puntos. Ustedes lo único que tendrían que hacer en la prueba es realizar los ejercicios en su cuaderno y luego cuando tengan la respuesta marcarla. Entonces vamos primero a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces voy a colocar por acá solución. El primer paso es escribir la función como tal. Y digo h de x igual x a la 4 menos 6x al cuadrado más 9. Vamos a verificar. Sí, esa es. Entonces ustedes hallan la primera derivada. Entonces dicen 4x a la 3 menos 12x más 0. Cuando ustedes hacen esto dicen, voy a hallar los puntos críticos. Entonces ustedes dicen, quiere decir que h' de x la tengo que igualar a 0. Eso va a implicar de que 4x al cubo menos 12x lo voy a igualar a 0. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, bueno, aquí voy a factorizar. Cuando ustedes factorizan, dicen, voy a sacar factor común 4x, que va a multiplicar a x al cuadrado menos 1. Menos 3. ¿Por qué? Porque 4x por x cuadrado me da 4x al cubo. Y 4x por 3 me da 12x. Y esto igual a 0. Entonces aquí, ¿dónde se anula? Recuerden que los puntos críticos es dónde se anula o dónde no existe. Entonces podemos ver que esto se anula cuando x igual a 0. Y cuando x al cuadrado menos 3x es igual a 0. Eso implica de que x va a ser igual a más o menos la raíz de 3. ¿Qué va a representar el x igual a 0 y el x igual a más menos 3? Según lo que nosotros vimos, los puntos críticos. Este y este. Ya cuando yo tengo los puntos críticos, ¿qué hago? Entonces ustedes dicen, formo el intervalo. Tomamos otra hojita. Entonces recuerden que yo les dije, ustedes en su cuaderno tienen que marcar la recta, tienen que colocar por acá menos infinito, por acá más infinito, y ubicar los puntos críticos. ¿Cuál fue el primer punto crítico que obtuve? Menos la raíz de 3. Lo colocan en orden, después colocan el 0, y después colocan por aquí la raíz de 3. ¿Cuántos intervalos obtuve? 3. 4. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3 e intervalo 4. En el intervalo 1 ya sabemos que eso va desde menos infinito, menor que x, menor que menos la raíz de 3. El intervalo 2, x mayor que menos la raíz de 3 y menor que 0.
El intervalo 3, x mayor que 0, menor que la raíz de 3. Y el intervalo 4, x mayor que la raíz de 3 y menor que más infinito. ¿Qué hacían ustedes ahora aquí? Buscaban los puntos de prueba. ¿Qué eran esos puntos de prueba? Donde yo voy a evaluar cuánto vale la derivada en ese punto. Entonces ustedes decían, voy a buscar un punto aquí, voy a buscar un punto aquí, voy a buscar un punto aquí y voy a buscar un punto aquí. Un punto aquí con el cual yo pueda trabajar, menos 2. Un punto aquí entre raíz de 3 y menos 1. Un punto aquí, 1. Y un punto aquí, menos 2. Entonces ahora, después de esto, ustedes decían, voy a formar mi tabla para ver los máximos, los mínimos, crecimiento y decrecimiento. Entonces yo escribía por acá mi primer intervalo. Mi primer intervalo era de menos infinito hasta menos la raíz de 3. Recuerden que lo pueden escribir de esta forma o lo pueden escribir de esta forma. El segundo intervalo que yo tenía era desde menos la raíz de 3 hasta 0. El otro intervalo desde 0 hasta la raíz de 3. Y finalmente, el último era desde la raíz de 3 hasta más infinito. Estos son los intervalos. Ahora aquí va a colocar los puntos de prueba. Puntos de prueba. Que también se podía llamar valores de prueba, ¿ok? Entonces aquí ya había escogido x igual a ¿cuánto? Vamos a buscarlo aquí, menos 2. X igual a menos 2. Aquí x igual a menos 1. Después 1 y después menos 2. 1, negativo. Después x igual a 1 y x igual a 2. Después que iba a colocar aquí la función derivada evaluada. Después aquí, cómo se comportaba la función y después por aquí los extremos. Entonces vamos a hacer el recuadro. Aquí llegamos hasta aquí. Como no lo hice bien derechito, no importa, vamos a hacerlo así. Ustedes lo hacen bien derechito en su cuaderno. Ok. Déjenme arreglar esto aquí. Este es f' de x. Entonces ustedes dicen, bueno, ahora voy a evaluar este punto en la derivada, este punto en la derivada y así sucesivamente, y le coloco el signo. Entonces ustedes decían, ¿qué función voy a colocar? Resulta que cuando yo escribí la función h' de x, ya factorizada me quedaba 4x que multiplica a x al cuadrado menos 3. Pero esa factorización salió de 4x a la 3 menos 12x. Ustedes escogen si trabajan aquí o trabajan aquí. Eso va a ser criterio de ustedes. Entonces, h' de x va a ser igual. Voy a trabajar en la original. 4 que multiplica menos 2 elevado a la 3 menos 12 por menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto me da 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 4, 32. Pero el 32 es negativo. Aquí me queda que voy a multiplicar el 12 por 2 y eso me queda más 24. El resultado de esto me da menos 8 y menos 8 es menor que 0. Entonces usted dice, entonces aquí menor que 0 es negativo. Después ustedes dicen, voy a evaluar la otra y dicen, h' de x va a ser igual. 4, perdón, aquí me equivoqué yo.
aquí tengo que colocar el valor que sustituí, que fue menos 2. Y aquí tengo que sustituir el valor que estoy trabajando, que es menos 1. Miren, menos 1. Entonces aquí digo 4 que multiplica menos 1 al cubo, menos 12 que multiplica menos 1, igual. Menos 1 al cubo es menos 1. Por 4, eso me da menos 4. Y 12 por 1, menos por menos me queda más, me queda 12. Resultado de esto, 8. Y 8 es positivo. Entonces aquí escribo que esto es positivo. Voy a tomar el otro valor ahora. Ahora va a ser h' evaluado en 1. Recuerden, ¿no? Ya hicimos menos 1, ya hicimos menos 2, ahora viene 1 y después 2. Entonces en 1, yo vuelvo a colocar aquí 4 que multiplica 1 elevado al cubo, menos 12 que multiplica 1, 4 por 1 al cubo es 4, y 12 por 1 es 12, y 4 menos 12 es menos 8, y menos 8 es menor que 0. Como es menor que 0, entonces en el valor de x igual a 1 va un menos. Ahora me queda x igual a 2. Entonces digo, bueno, ahora voy a tomar a h', lo voy a evaluar en 2. Eso me queda que es 4 por 2 elevado al cubo, menos 12 que multiplica 2, y me queda 2 al cubo es 8, y 8 por 4 es 32. Y 12 por 2 es 24. Y 32 menos 24 es 8, y 8 es positivo. Quiere decir que aquí hay un más. Entonces, ¿qué significa que esto sea negativo? Que la función aquí decrece. Entonces, si yo le pregunto cuál es el intervalo, ustedes dicen el intervalo este que está acá. ¿Dónde la función crece? En lo positivo, crece. En negativo, decrece. En positivo, vuelve a crecer. Ahora, veamos los extremos de esta función. ¿Ok? Entonces uno viene y dice, profesor, usted nos explicó que si un intervalo estaba negativo y ese intervalo negativo pasaba a otro intervalo que era ahora positivo, es porque aquí va a existir un mínimo. Entonces ustedes dicen, f de x tiene un mínimo. Y el mínimo iba a estar en el punto común de ellos dos, que era este. Es decir, en x igual a menos la raíz de 3. Vamos a marcarlo bien, que se ve feo. X igual a menos la raíz de 3. Entonces ahora ustedes analizan, profesor, pero aquí ahora está pasando de más a menos. ¿Y qué pasaba cuando era de más a menos? Que aquí existía un máximo. Entonces ustedes dicen, f de x, 2 puntos, tiene ahora un máximo. ¿Dónde? En x igual. ¿Cuál es el número común que está ahora aquí entre estos dos? El 0 que está aquí. Entonces ustedes dicen acá, en x igual 0. Lo voy a marcar en rojo. Y por último, ahora pasa de menos a más. Miren, de menos pasa a más. Y si pasa de menos a más, quiere decir que la función aquí va a tener ahora otro mínimo en el valor de x común. Entonces ustedes dicen, ¿y cuál será el valor de x común? El que está entre los dos intervalos. Es decir, en la raíz de 3. Entonces ustedes pueden concluir aquí. La función f de x crece en 2 puntos. ¿En cuál intervalo crece? Dijimos acá, vamos a colocarlo. Menos raíz de 3, 0. Menos raíz de 3, 0. ¿Y dónde más crece? En raíz de 3 infinito. Ustedes pueden escribir aquí coma o unido, es lo mismo. En raíz de 3 infinito. Ahora, ¿dónde decrece? Si ustedes ven, decrece aquí, menos infinito menos raíz de 3. Perdón. Menos infinito menos la raíz de 3.
Y el otro donde decrece es en 0 y raíz de 3. En 0 y en raíz de 3. Ahora, f de x tiene un máximo. Entonces usted dice en el punto. ¿Dónde me está dando un máximo? En el punto 0. Entonces ustedes dicen en x0, f de 0. Se les puede preguntar o si es en x, o si es en f de x, o en los dos. Me falta ahora decir dónde están los mínimos. Entonces f de x, ¿dónde tiene mínimos? Va a tener un mínimo en el primer intervalo que es menos infinito. Perdón. Va a tener un mínimo en el valor, aquí, mínimo, aquí, en raíz de 3 negativa. Entonces ustedes dicen acá, voy a escribirlo en azul, menos raíz de 3, f evaluado en menos la raíz de 3. ¿Y dónde más tiene otro mínimo? Buscamos acá, mínimo, aquí. ¿Dónde? En la raíz de 3. Entonces yo digo acá, en la raíz de 3, f de raíz de 3. Entonces ya analizamos dónde decrece, dónde crece, dónde hay máximo, dónde hay mínimo. Es decir, que ya cumplimos con esto que está aquí y con esto que está acá. Me falta ahora la concavidad y los puntos de inflexión. Entonces uno dice, bueno, para analizar los puntos de inflexión, yo tengo que calcular ahora la segunda derivada. Entonces, para la concavidad, determinamos, y yo escribí F, no es F, es H. Discúlpenme, jóvenes. Aquí. Esto es H, no es F. Yo sé que no es un error pero uno tiene que escribir las cosas como son. Aquí va un H, aquí va un H. Listo. Ahora vamos concavidad. Para la concavidad nosotros determinamos H segunda de X y lo igualamos a 0. Entonces, H primera de X a nosotros nos había dado que era 4X a la 3 menos 12X. Quiere decir que H segunda o segunda derivada era 12X a la 2 menos 12. Como esto hay que igualarlo a 0, entonces yo digo por acá, bueno, voy a factorizar. Al factorizar me queda aquí que esto es 12 factor común que va a multiplicar a x menos 1. Perdón, a x cuadrado menos 1. Y eso lo tengo que igualar a 0. Aquí divido todo por 12. Al dividir por 12 lo que me va a quedar es x al cuadrado menos 1 igual a 0, que es mucho más fácil para trabajar. Quiere decir que aquí x va a ser igual a más menos 1. ¿Qué va a representar para nosotros esto? Los puntos críticos de la segunda derivada. Entonces, en esos puntos críticos, ¿qué hago yo? Nuevamente lo mismo que hice para la primera derivada. Trazo una línea, coloco menos infinito, coloco más infinito, coloco el menos 1 y coloco el 1. Son los números críticos que me dieron. Es decir, que aquí está el intervalo menos infinito menor que x menor que menos 1, el x mayor que menos 1 menor que 1 y el x mayor que 1 y menor que más infinito. ¿Qué se buscan ahora? Puntos de prueba. Entonces yo puedo poner un punto de prueba aquí, un punto de prueba aquí y un punto de prueba aquí. Un valor menor que menos 1, el que ustedes quieran. Entonces yo escribo aquí menos 2. Un valor entre menos 1 y 1, 0. Y un valor, entonces, como por acá, igual a 2. Entonces, ¿qué hacen ahora con ustedes con eso? La tabla. Entonces vienen ustedes primero, describen los intervalos. El primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 1. El segundo intervalo,
de -1 hasta 1. El tercer intervalo, de 1 a más infinito. Entonces, estos son los intervalos. Ahora van a colocar aquí ustedes los valores de prueba. ¿Qué valor de prueba voy a escoger aquí? X igual a -2, que es este. Aquí, X igual a 0, que es este. Y aquí, X igual a 2, que es este. Entonces ahora voy a colocar aquí en azul. Voy a calcular la segunda derivada de X en estos puntos. Y después voy a decir aquí si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces yo vengo y tomo la función derivada, f segunda de X. Y f segunda de X me quedó que era 12 que multiplica a X al cuadrado menos 1. Este 12 si quiero pero bueno, lo colocamos ahí. Si no, lo trabajamos simplemente acá. Voy a quitar este y solo voy a considerar X al cuadrado menos 1. Entonces digo, f segunda lo voy a evaluar en -2. Eso es -2 elevado al cuadrado menos 1. Eso me da como resultado... ¿Cuánto me da la segunda derivada? 4, 3. Este es positivo. ¿Ok? Después voy a tomar f segunda evaluada en 0. Eso me da como resultado 0 al cuadrado menos 1, y eso es menos 1, y eso es menor que 0. Y luego f segunda evaluado en 2. Eso es 2 al cuadrado menos 1, eso es 3, y esto es positivo. Entonces ustedes dicen, entonces aquí este me da positivo, este me da negativo, y este me da positivo. Si es positivo, entonces, ¿qué tipo de concavidad tiene la función aquí? Cuando esto es positivo, ¿lo recuerdan? La función tiene una concavidad hacia arriba. Si es negativo, concavidad hacia abajo. Si es positivo, concavidad de arriba. Ahora, como esto está pasando, fíjense, de más a menos, en el punto común que está acá, hay un punto de inflexión. Entonces ustedes dicen, punto inflexión en X igual a -1. Ahora aquí pasa de menos, pasa a más. Es decir, que existe otro punto de inflexión en X igual a 1. Y ya está el problema. Entonces lo que tendríamos nosotros es que graficar esto para ver si eso es cierto. Recuerden, hay un mínimo, la función crece en este intervalo, decrece en este y crece en este. Hay un mínimo en raíz de 3, un máximo en 0 y un mínimo en raíz de 3. La función tiene 3 concavidades, 2 hacia arriba, 1 hacia abajo, y un punto de inflexión en 1 y -1. Entonces vamos a hacer la gráfica para que ustedes lo verifiquen. Algunos de ustedes dirán, ¿profesor, no va a pedir gráfica? No. Se las debería de pedir, pero no quiero congestionarles la vida. Voy a borrar esto que está acá. Y vamos a hacer la gráfica de la función. Resulta que la función que nosotros tenemos aquí es x elevado a la 4. Después tenía que era menos 6x elevado al cuadrado. Y a eso yo le sumaba 9. Y si ustedes ven, mírenla. Una concavidad hacia arriba aquí, una concavidad hacia abajo aquí, y otra concavidad aquí. ¿Están fijando, no? Vamos a establecer los máximos y los mínimos en esa expresión. Para eso vamos a ver si esto me da los máximos y los mínimos. Puntos especiales. Aquí está.
Este es un mínimo, que es el punto ¿qué? El punto A o el punto F. Aquí hay un mínimo. Si ustedes calculan la raíz de 3, le da esto. Aquí en B hay un máximo, que es el mismo punto B. ¿Dónde está el B? Aquí está. Perdón, aquí hay un mínimo y aquí hay un mínimo. Me falta el máximo, que es el punto este. Que es el punto D. Que es en 0, miren. Aquí hay un punto mínimo, un máximo, un mínimo. Aquí hay una concavidad arriba, aquí hay una concavidad abajo, aquí hay una concavidad arriba. ¿Qué me falta poner? El punto de inflexión. ¿Pero cuánto fue que nos dio el punto de inflexión? -1. Entonces voy a colocar aquí -1. No, aquí no, perdón, voy a borrar esto. Voy a tomar aquí, voy a evaluar la función f, evaluada en ya va, déjeme arreglar esto, porque esto estaba mal aquí. En -1. Yo no sé qué pasó aquí. Ya. Déjeme quitar esto. Estoy quitando las cosas que ya sabemos. Ya sabemos que aquí hay un máximo, aquí me faltó este, pero no importa. Voy a evaluar la función f en -1. Y eso me da 4. Es decir, que si yo pongo el punto -1,4, me va a dar este punto C. Y ese es el punto de inflexión. Ahora yo voy a colocar aquí f evaluado en 1. Y también me da 4. Es decir, que si yo voy a colocar ahora el punto 1,4, me da esto. Este punto C que está aquí, allá lo colocamos aquí. Vamos a quitar este. Este punto C que está aquí y este punto D que está aquí son los puntos de inflexión. Es decir, la función viene decreciendo. Llega hasta la raíz de 3 negativa y ahora comienza a crecer. Aquí, en este intervalo, hay una concavidad hacia arriba. Pero cuando llega aquí, la concavidad cambia hacia abajo. Y cuando llega aquí, la concavidad comienza hacia arriba. Bueno, jóvenes,